El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie pone un parche de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo se encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya iniciando nuestra segunda semana del tiempo ordinario y es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir ahora cómo es nuestra actitud ante Dios. La primera lectura nos habla de Saúl. Dios le da una orden. Y podríamos decir: ay, pues qué malo es Dios. Y como se dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, es un Dios malo, un Dios que no le importa muchas veces, pues ahora sí que los principios de guerra. ¿Por qué? Porque en los principios de guerra los inocentes son los que son defendidos. Por ahí se dice que pues antiguamente hasta con las bandas delictuosas se decía: no se toque a los niños, a los ancianos y a las mujeres mientras no tengan nada que ver, porque pues algunas sí tenían algo que ver, y por eso ahora hasta podemos ver esa serie que se llama La Reina del Sur, y pues ya hay hasta libros que las mujeres del narco y todo eso. Bueno, pues sabemos que también hay todo eso, pero ¿qué es lo que impera ahí? La obediencia. El Señor había mandado a Saúl a que matara a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, hasta los animales. Entonces, pues ahí Saúl posiblemente, podríamos decir, pues permite que sus soldados tomen las mejores cosas para llevárselas de ofrenda a Dios. Y el Señor el Señor le habla a Saúl, y Saúl va y le dice: oye, Saúl, ¿qué son esos balidos que escucho? ¿Que acaso no cumpliste lo que Dios te había mandado? No, pero es que mis soldados quisieron tomar lo mejor para llevárselo a ofrecer a Dios. Saúl, el mejor sacrificio que se le hace a Dios es la obediencia. Y aquí podemos preguntarnos: ¿y nosotros somos obedientes a Dios? Y podríamos decir: ay, Padre, ¿y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere que haga? Los 10 mandamientos. ¿Cumplimos con los 10 mandamientos? Y lamentablemente no. Entonces también somos desobedientes a Dios. Y a veces nos quedamos con las cosas sencillas, que pues ahorita el gran debate, que si la comunión en la mano que en la boca. Y yo digo, ese no tiene que ser el principal debate. Y si me preguntan: oiga, Padre, ¿y usted cómo preferiría? Digo, bueno, si es como yo prefiero, pues en la boca, ya aunque sea sin de rodillas, pero pues tendría que ser de rodillas y en la boca, como muchas veces. Y pues sí, he tenido la primera vez así como que una persona mayor, un señor mayor, pues llega y me arrodilló así como que: ay, pues no lo había visto.
Y bueno, pues en esa ocasión que lo vi, y pues resulta que como una jovencita lo vio, pues también se arrodilló para recibirlo. Y bueno, ahora la jovencita se arrodilla, y también hay personas que aunque pues respetan lo que se ha mandado, pues por parte más de los obispos, porque dicen, no, el Papa, ¿no? Pues siempre podríamos decir que el Papa deja en la libertad para que cada obispo pues decida. Y pues tanto así que ya hay algunas diócesis a nivel del mundo que dijeron, no, pues ya vamos a regresar a la comunión en la boca. Y pues también esos parámetros científicos que dicen, y pues ciertamente a veces cuando uno da la comunión en la mano, pues tiene más contacto, porque pues no podemos arrojar la hostia. Entonces a la hora de que ponemos, pues tocamos a la persona, y luego vamos a tocar a la siguiente, y vamos a tocar a la siguiente, y vamos a tocar a la siguiente. Y en la boca pues desde siempre nos han enseñado de que pues hay que cuidar para que no toques la lengua de la persona. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero digo, ese no es el debate principal. El debate principal, yo creo, es de que ya no tenemos conciencia de quién recibimos. Y podrán decir, ay Padre, ¿por qué? Porque pues antes de que se sugiriera que no la comunión en la boca, pues cuántas personas llegaban pues con la paleta pintada en la lengua. Entonces es así como que a veces también dicen, no, es que la mano es bien pecadora. Y yo digo, y si lo vemos bíblicamente, Santiago dice que el órgano que más dejamos de controlar es la lengua. Y a veces, como pasó con una ministro extraordinaria en alguna parroquia que me contaban, pues iba llevando la comunión y peleándose con todo el mundo, mentando madres por aquí, mentando madres por allá, y es así como que, por Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, Padre, es que es más santa la lengua? No digo, y yo prefiero en la boca, lo digo, pero es que perdemos la conciencia de a quién recibimos. ¿Cuántas veces lo recibimos como una galletita más? De que ya vine a misa, entonces tengo que pasar a comulgar. Y es ahí donde muchas veces tenemos que volver a descubrir quién está en la Eucaristía. Por eso el Señor dice que cuando estemos con el novio no podemos ayunar. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Pero hoy podríamos preguntarnos, ¿y realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos a quién recibimos en la Eucaristía o no? Ese es el gran problema. Hoy ya no somos esos amigos del novio que están con él. Más bien somos los extraños que quieren hacer muchas cosas, pero no según el corazón de Dios. Estamos actuando como Saúl. Sí, yo quiero hacer esto por Dios, pero no es lo que Dios quiere. Y es aquí donde hoy tenemos que esforzarnos por aprender a conocer a ese novio. ¿Para qué? Para que estemos con él, para que estemos realmente en ese sentido. Por ahí, pues muchos de los videntes de las profecías, pues realmente podríamos decir, no es la profecía oficial de la iglesia o la revelación oficial de la iglesia, porque esa es la Biblia. Pero pues en estas revelaciones privadas, ¿cuántos han dicho que el siguiente ataque fuerte contra pues la iglesia es la Eucaristía? Y por ahí en Alemania se dice que para ser respetuosos quieren cambiar la palabra de la consagración y no decir ya esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sino esto es como mi cuerpo, esto es como mi sangre. Pero al momento que decimos eso, ya no está Jesús en la Eucaristía. Y entonces sí será una galletita que podemos comer. ¿Por qué? Porque ya no estará. Por eso el Señor hizo ese cambio. Y recuerdo hace algunos años, si mal no recuerdo fue como para el 2010, que se hizo el cambio también de las palabras de consagración. Y fue todo por ahí ¿cómo llamarlo? Una dificultad porque había sacerdotes que no querían cambiar las palabras. ¿Por qué?
porque se hizo el cambio. ¿Para qué? Para que estuvieran más apegadas a las palabras de que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Las palabras de consagración son las palabras que dice Jesús en la última cena en el Evangelio según San Mateo, en donde antiguamente se hacía todavía hasta en el español antiguo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomad y bebed todos de él, porque esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Y se hizo ese cambio de quitar el todos por el muchos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor dijo. ¿Y por qué decían? Es que teológicamente Jesús no pudo morir por todos. Y así como que, ¿cómo que Jesús no pudo morir por todos si Él vino a dar su vida por todos? Sí, pero por aquellos que lo rechazan, no puede morir por ellos. Porque es ahora sí que el regalo que Jesús nos da. Y como todos podemos aceptar un regalo, podemos rechazarlo. ¿Cuántas veces por ahí en los sorteos de la UABC, que es una casa muy bonita allá en Mexicali, en una zona súper de lujo, pero ¿para qué te la ganas y después no vas a poder pagar ni el predial? Entonces, ¿qué hacen muchos? Ay, gracias, pero pues no gracias. Y la regresan. ¿Por qué? Porque va a ocasionar de que un regalo me cueste más la vida, y es donde podemos decir que sale ese dicho: sale más caldo el caldo que las albóndigas. Entonces, ¿cuántas veces podemos nosotros también rechazar a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros podemos no estar en su lugar? Y es ahí donde podemos hoy preguntarnos: ¿cuántos amigos tiene Jesús? ¿Cuántos amigos que quieren respetar su ley y que quieren vivir como Él mandó? ¿Por qué? Porque a veces quiero decir: ay, Señor, mira, te seguiré, pero mira, vamos a hablar sobre este punto, porque este punto como que no me gustó. Entonces no estás viviendo según lo que Jesús quiso, según lo que el Señor mandó. Entonces estás haciendo tu propia religión. Y es aquí donde escuchaba a un sacerdote, ahorita realmente no recuerdo quién fue, pero cuando estábamos en el seminario, decía precisamente: es que hoy muchos católicos quieren hacer una iglesia a la carta. ¿Por qué? Porque esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, entonces lo que sí me gusta lo voy a hacer y lo que no me gusta no lo voy a hacer. Simplemente podríamos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros cumplimos los ayunos que marca la Santa Madre Iglesia como oficiales? Y son 2. Ya después, que si queremos hacer un poquito más de ayunos y sacrificios, qué mejor. Pero a veces podríamos preguntarnos, porque a veces ni sabemos: el 24 de diciembre acabo de descubrir, ¿qué creen? Es día de abstinencia, no se puede comer carne, y generalmente, pues para la cena de Navidad, que la piernita de puerquito, y que si esto y que si lo otro. Y sí, podríamos decir: bueno, padre, pero ese ya no es tan oficial. Pues sí, ya no es tan oficial, pero era algo que la iglesia practicaba. Y es ahí donde podemos ir descubriendo, como decía, o como suelo decir muchas veces, a veces sí podríamos decir: oiga, padre, pero es que a veces no teníamos ni tanto catecismo. Y platicando con alguien le decía: pues es que realmente mi tiempo de formación de catequesis fue 3 meses, en lo que me aprendía el catecismo, te aprendías las respuestas a las preguntas, las decías, te aprendías los rezos y listo, ya hacías tu primera comunión. Que yo me tardé ahí un poquito, porque también mis primos iban a hacer, más bien mis primas iban a hacer la comunión. Entonces, para que la hiciéramos todos juntos, yo la iba a hacer en mayo y pues terminé haciéndola hasta diciembre. No hubo problema. Pero después de eso, pues ya me esperé unos cuantos meses y ya iba a empezar mayo, y yo dije: pues bueno, vamos me mandaron también mi mamá.
vamos para la confirmación y pues como ya estaba mayo y ya se va a acabar porque pues en mayo hacían la confirmación, dije, bueno, pues un año o pues a ver cuánto me dicen o que cuándo regrese. Y digo, ¿ves que vengo para ver qué se necesita para la confirmación? Y dice, mira, los de confirmación se reúnen hoy sábado a las 4:30 de la tarde. Regresa. Y pues ya regresé el sábado a las 4:30 de la tarde, pues más bien en la tarde porque fui el sábado. Y pues me dicen, mira, los de confirmación sube por ahí por donde está la puerta que da a la sacristía, o más bien donde se reúnen los monaguillos. Hay una escalera, subes y hasta el fondo hay un saloncito. Pues fue la primera y la última vez que subí ese saloncito. ¿Por qué? Porque fue que nos pusieron una película, todavía hasta recuerdo. Y ya cuando llegué, porque me habían dicho que era a las 4:30 y se reunían a las 4, y pues ya resulta que pues ya subí para ver la película y me acuerdo muy bien, Los Niños del Sol, que es una versión de caricatura de las visiones, o más bien de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y los 3 niños, y pues ya ahí que cuando visitan el cielo, el purgatorio, el infierno y el milagro del sol. Y bueno, pues ya terminó. Luego, como ya no nos vamos a poder reunir porque el próximo sábado es la confirmación, mañana los esperamos, o sea, domingo, un ratito en el salón parroquial. No me acuerdo si fue a las 9 de la mañana o no me acuerdo, pero pues bueno, ya voy ahí. Y pues no, muchachos, que pues fíjense, cuando venga el obispo, los va a poner y les va a dar su cachetadita y les va a decir, el Señor esté con ustedes, y ustedes tienen que responder, y con tu espíritu. Esa fue mi preparación para la confirmación. Y digo, ¿pero por qué había más fe? Porque pues el mes de mayo todos los niños íbamos a ofrecer flores, y todavía me acuerdo, se ponían pues a veces de los mismos arreglos que ya tenía el templo, y pues lo ponían en una mesita, sobre todo ahorita que estoy viendo aquí unas especie de gladiolas, aquí enfrentito en un arreglo, pues se ponían las gladiolas, entonces uno agarraba su gladiola y ya se iba por el pasillito entre los misterios. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a Porfía, que Madre nuestra es. Con flores a Porfía, que Madre nuestra es. Y ya dejabas tu gladiola ahí en el florero que tenían, y pues ya era generalmente eran las catequistas o señoras que estaban, y ya volvían a sacar las flores, las escurrían y órale, otra vez a la mesita de la entrada para que en el siguiente misterio, o más bien terminando el misterio, nos fuéramos otra vez por la florecita y nuevamente, y venid y vamos todos con flores. Y era rezar el rosario. Y luego que para la Ciudad de México, aquí casi no lo he visto, pero en la Ciudad de México que se rezan los rosarios en octubre. 12 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe, porque el 12 de octubre es su coronación pontificia. Entonces, pues hay que rezar los rosarios, y pues ahí ya no eran tanto en la parroquia, sino más bien en las casas, y que hoy es casa de fulanita de tal, y que si hoy es con doña Esperanza, y que si hoy es con doña Maure, que si hoy es con... y pues ya te ibas. Y por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, pero le decían la cantora, porque pues era la que cantaba generalmente en los rosarios. Y pues ya llegabas y su altarcito a la Virgen de Guadalupe, y pues te ponías a rezar. Y pues a veces uno de niño, pues ¿cuál se ponía a rezar? Se dormía todo el rosario, pero pues ya se levantaba, y pues luego era de que ya te daban tu sandwichito, te daban tu atolito, y pues ya todo feliz y contento, y ya se terminaba, y al otro día en la casa de no sé quién, en la otra, y así era. Y luego pues era para Navidad, las posadas, y córrele otra vez a rezar el rosario. Entonces desde niños teníamos la costumbre de rezar, y podríamos preguntarnos si de todos esos niños que rezábamos el rosario, ¿a cuántos se nos ha olvidado ya rezar el rosario?
¿Por qué? Porque nos va comiendo el mundo. ¿Por qué? Porque nos va comiendo. Y es ahí donde no nos debemos dejar comer por el mundo. Tenemos que seguir fielmente al Señor. Cuando nos dejamos comer por el mundo, es cuando hemos perdido al novio. Y entonces sí ayunaremos. ¿De qué? De la gracia de Dios. ¿De qué? Del encuentro con Dios. ¿De qué? De nuestra vida sacramental. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy el pan que da la vida. El que me come no tendrá hambre. Pero ¿cuántos nos acercamos a comer? ¿Cuántos nos acercamos para nutrirnos del Señor? Y aunque sea con el pan de la palabra, cuando no podemos comer sacramentalmente por ciertas situaciones irregulares en nuestra vida, pero escuchar la palabra de Dios, comulgar espiritualmente, eso lo podemos hacer. Y es lo que nos va a tener esa gracia y esa paz. Estaremos con el esposo. No esperemos a que literalmente se nos quite. ¿Y cómo se nos va a quitar? Y escuchaba una reflexión que decía, hay veces que cuando hablamos de la persecución religiosa, ¿cuántos no podemos voltear la vista aquí en México? Hoy que también se celebra un santo mártir mexicano, como su fiesta particular por el día en que murió, San Genaro, que pues bueno, ellos se celebran el 21 de mayo como grupo de mártires. Pero podríamos voltear hacia la cristiada y decir, ay, pues es que perseguían a los sacerdotes, matándolos a los fieles, también a cuántos laicos no mataron. ¿Por qué? Porque se atrevieron a ir a una misa, porque se atrevieron a tener una estampita. Podemos ver el caso de San José Sánchez del Río, por una estampita de Cristo Rey que traía en el sombrero, lo mataron. Pero bueno, esa es la persecución. Pero hoy no es una persecución cruenta. Hoy no es una persecución que van a llegar y van a decirte, pues eres católico, pues te vas a morir. No. Hoy es una persecución silenciosa, en donde se nos va cambiando la fe, en donde se van infiltrando personas, que ya lo reveló también la Virgen, para combatir la fe de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros podemos habernos dejado caer ya en esa persecución y nos han quitado la fe? Simplemente, hace ratito que hablaba de los ayunos, hay sacerdotes que dicen, ay, déjate de tonterías, ¿para qué ayunas? Si eso fue cosa del pasado. No, no es cosa del pasado. Y hoy es más cuando se necesita, porque vivimos ahora sí que el ataque del demonio. Y como prometió el Señor, los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. No quiere decir que no la atacarán. Y por ahí escuchaba a un sacerdote que decía, el primer ataque de la iglesia es de que ahora se dice que la iglesia ya no es la iglesia de Cristo. Que ya sí es la iglesia la prostituta. Y dice, ¿cómo vamos a decirle prostituta a la novia de Cristo? Que en el Apocalipsis, vestida con su ajuar, irá al encuentro del esposo. Tenemos que pedir hoy. Y como decía el Señor en el Evangelio, esta clase de demonios solamente se vencen con oración y ayuno. Busquemos ahora fortalecernos con la oración y el ayuno. Padre, pero es que yo no puedo ayunar porque estoy enfermo, porque ya soy mayor. Sacrificios.
Ayunos que valgan la pena. Ay, Padre, es que como me gusta la coquita bien fría. Pues no tomes coquita. Ay, Padre, es que el panecito dulce. Pues no comas panecito dulce. Esos ayunos, los que verdaderamente cuestan. Porque pues hoy muchos no desayunan porque pues para bajar la pancita, que el ayuno intermitente ya no cuesta el ayuno. Pero es algo que te cueste. Quítate algo que realmente te pueda, por un día, que si la telenovela, la coquita, el celular, lo que sea, pero que te cueste. ¿Para qué? Para que ese sacrificio lo ofrezcas a Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de permanecer siempre como fieles amigos del esposo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.